¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión les voy a presentar el video número 3 de nuestra unidad de aprendizaje de estadística. Entonces, compañeros, vamos a continuar tomando nuestros apuntes de los conocimientos básicos de lo que es esta unidad de aprendizaje. Para eso también permítanme presentarles por aquí el contenido de la unidad de aprendizaje, que ya ustedes lo tienen por ahí, para ir viendo en qué sección estamos tomando apuntes. Bien, miren, en el video anterior ya habíamos visto de la unidad 1, esta sección 1.1, con los temas que están hasta el 1.1.4, ¿sí? En donde vimos unas definiciones de estadística, también hablamos acerca de lo que es la población, hablamos acerca de qué es un individuo, qué es una muestra y qué es un dato. Todo esto enfocándonos al tema de la estadística. El día de hoy, compañeros, vamos a ver la sección 1.2. Hay aquí dos subtemas que el primero es clasificación de la estadística. Vamos a ver entonces cómo está clasificada la estadística. Hay dos grandes grupos que es importante conocer. El primero de ellos es estadística descriptiva. Vamos entonces ahorita a tomar algunos apuntes acerca de a qué se refieren lo que es estadística descriptiva y también vamos a tomar algún apunte acerca de lo que es la estadística inferencial, ¿sí? Entonces, con eso vamos a dar por terminada lo que es la unidad 1, que son los conceptos elementales de la estadística. Bien, compañeros, entonces vamos a ver aquí nuestra sección 1.2. Para eso les voy a mostrar aquí el apunte que les tengo preparado. Voy a acercar por aquí un poquito más. Este apunte es poquito, son 3 hojas, por aquí lo está diciendo, son 3 hojas que les voy a enviar a su grupo de Classroom, compañeros, para que ustedes lo copien a su cuaderno, ¿sí? A mano, lo copian en su cuaderno y cuando terminen le toman fotografías y me lo envían como tarea ahí en el grupo de Classroom. No me lo envíen como PDF, por favor, envíenmelo como fotografía con formato JPG. Bien, entonces vamos a ver los apuntes del día de hoy, compañeros, en donde vamos entonces a ver la sección 1.2, que es clasificación de la estadística. Miren, aquí entonces voy a permitirme leer este pequeño párrafo que tengo por aquí. Dice, la estadística, para su mejor estudio, se ha dividido en dos ramas, las cuales son estadística descriptiva y estadística inferencial. Esas son las dos grandes ramas en las que principales en las que se ha dividido la estadística para poder hacer un estudio detallado de estos conocimientos. Miren, entonces por aquí tengo un pequeño diagrama en donde está la unidad de aprendizaje que es estadística o el tema estadística, pues, y por aquí nos está diciendo que está dividida en dos grandes ramas. Una de ellas es la estadística descriptiva y otra sería la estadística inferencial. Obviamente, por acá en este diagrama hay algunos recuadros que nos hablan también acerca de que debemos de tener unas técnicas de recolección de datos. Eso lo vamos a ver entonces más adelante cuando ya estemos haciendo una recopilación de nuestros datos. ¿Cómo vamos a recopilarlos? Pues a lo mejor hacemos algunas entrevistas o a lo mejor realizamos algunas encuestas o algunas otras técnicas que pudiéramos aplicar para recolectar nuestros datos que queremos analizar, como lo hemos estado mencionando en videos anteriores. También por aquí el del lado derecho hay otro recuadro que me habla acerca de las variables, es decir, qué es lo que quiero conocer o qué es lo que también quiero preguntar, cuáles son los datos que quiero conocer. Entonces, estas dos secciones que están implícitas dentro de cualquier estudio de la estadística, lo que ahorita les quiero mencionar es las ramas en las cuales está dividida, que son principalmente dos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial, así se llama. ¿Sí? Bien, por aquí tengo otra imagen también que me explica esta división. Miren, tengo por aquí lo que es la estadística que se divide en dos ramas. ¿Sí? Por acá están las flechitas que me están señalando, en donde una es la estadística descriptiva y otra es la estadística inferencial, ¿no? Y por aquí me está diciendo, ¿qué es lo que hace la estadística descriptiva, compañeros? Aquí lo estoy viendo, miren, dice, recolecta,
organiza, resume y presenta datos en forma informativa. Eso es lo que hace entonces la estadística descriptiva. Va a ir a campo o dependiendo cómo querramos recolectar nuestros datos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso, a recolectar datos. ¿Sí? Como les mencionaba anteriormente en un ejemplo que les decía, me interesa conocer la altura, por ejemplo, de los alumnos de cuarto semestre, en donde voy a entonces a aplicar algunas técnicas para recolectar los datos. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Sí? Entonces debo de por ahí de ver esa técnica que me permita estar haciendo esa recolección de datos. ¿Sí? Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer con esos datos? Los tenemos que organizar de cierta manera, a lo mejor de el número mayor hacia el menor o por grupos, también los podemos estar organizando. Lo vamos a ver entonces más adelante cuando ya estemos trabajando con datos, cómo estamos haciendo este tipo de cosas, ¿no? Pero el asunto es que los tenemos que organizar. Después, aquí en la estadística descriptiva, también los tenemos que resumir, ¿sí? Hay entonces por ahí algunos datos representativos de nuestra información estadística que estamos recolectando y que estamos organizando, y que unos índices de ahí que vamos entonces a resumir para que esa información resumida ya de todos nuestros datos que fuimos a recopilar, ya los organizamos y ya los resumimos, entonces hay que presentarlos. Hay que presentarlos en una forma que dice aquí informativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a lo mejor mediante unas tablas en donde ahí de forma resumida estamos presentando la información, o a lo mejor lo hacemos mediante algunas gráficas también, que también ya les había mencionado en el video anterior. Por ahí hay algunas gráficas que les mostré en donde también podemos así presentar nuestra información. Eso entonces vamos a estar haciendo nosotros en nuestro curso aquí, la estadística descriptiva. Pero también les quiero mencionar, ¿y qué hace la estadística inferencial? Aquí me está diciendo, efectúa estimaciones, hipótesis y predicciones. Es decir, ya aplica, digamos que algo de conocimiento de lo que es la probabilidad. ¿Sí? Están casi que hermanadas estos dos conocimientos, probabilidad y estadística. ¿Sí? Nosotros ahorita estamos viendo nada más lo que es la estadística, pero aquí en estadística inferencial ya aplica algunos conocimientos básicos o técnicas de lo que es la probabilidad. ¿Para qué? Para que los datos que se tomaron aquí en la estadística descriptiva, esto que les estoy mencionando de recolectar, de organizar, de resumir y de presentar los datos en forma informativa, esto, entonces la estadística inferencial toma esa información y luego, dijéramos, la infiere o la generaliza, pues, diciéndolo de otra manera, ¿no? La generaliza hacia toda una población. Por si en mis datos que había trabajado pertenecen a una muestra, que también ya se los he mencionado en videos anteriores, que es una muestra y que es una población. Entonces, la estadística inferencial, compañeros, ella efectúa estimaciones, como diciendo, pues, si de esta pequeña muestra tengo unos datos que ya organicé, ya hice un resumen y ya tengo algunos índices, pues los voy a generalizar hacia toda la población. Estoy haciendo una estimación, entonces, o estoy estableciendo una hipótesis, o estoy estableciendo algunas predicciones. Eso es estadística inferencial. Bien, vamos a ver entonces por aquí más detalladamente qué es cada una de esas dos ramas en las cuales está dividida la estadística. Miren, por aquí me está diciendo entonces en la sección 1.2.1 qué es la estadística descriptiva. Y tengo por aquí unos párrafos que permítanme leerlos. Dice, la estadística descriptiva, o también se dice estadística deductiva, por eso el nombre que tiene aquí. La estadística descriptiva o deductiva trata del recuento, ordenación y clasificación de los datos obtenidos en las observaciones. Para que la mente pueda interpretar datos muy numerosos, es preciso resumirlos o reducirlos.
¿sí? Eso es muy cierto. Si tengo un gran conjunto de datos de una muestra que de cierto tamaño y tengo una gran cantidad de datos, así, datos crudos, dijéramos, es muy difícil encontrar conclusiones. Por eso precisamente, como dice aquí, hay que ordenarlos y hay que clasificarlos para que de esa manera nuestra mente pueda rápidamente, ahora sí que de un vistazo, poder darse cuenta de la información que nos están presentando esos datos que estamos analizando, ¿no? Dice aquí también, la estadística descriptiva sirve como herramienta o instrumento para describir, resumir o reducir las propiedades de un conjunto de datos para que se puedan manejar. Es decir, un ejemplo bien típico que nos sucede a nosotros como estudiantes, cuando estamos haciendo nuestro curso, dijéramos, obtenemos calificaciones, ya sea de tareas, de exámenes, de trabajos, de investigación, y tenemos toda una serie de calificaciones a lo largo del semestre. Y al final, pues nos interesa saber cuál es nuestro promedio, ¿sí? Entonces, de eso se trata la estadística y por ahí le vamos a ver. Quiero conocer el promedio, ¿sí? El promedio se llama media aritmética, así se llama. Entonces, quiero conocer cuál es mi media aritmética, por decirlo también de esa manera, ¿no? ¿Cuál es mi promedio? Entonces, de todas las calificaciones que son mis datos, ¿sí? Los voy a resumir en uno solo, que representaría el promedio de todas esas calificaciones. Obviamente, hay que ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Que el promedio es muy fácil, ya todo lo hacemos. Tenemos 10 calificaciones, hacemos la suma de todo lo que sacamos de calificaciones y luego la dividimos entre 10, ¿no? Que eso es el número de las calificaciones y con eso encontramos nuestro promedio, ¿sí? Bueno, eso es lo que nos está diciendo aquí, que la estadística descriptiva sirve como herramienta o instrumento para describir, resumir o reducir las propiedades de un conjunto de datos para que se puedan manejar. Dice el segundo párrafo, en definitiva, comprende aquellas técnicas que se usan para resumir la información, y entre paréntesis dice aquí, largas listas de valores, para proporcionar índices simples y comprensibles, y por lo tanto, para facilitar descripciones y comparaciones, haciéndolo de la forma más exacta posible. Finalmente dice, para reducir la información se construyen tablas, se representan gráficos y se calculan parámetros estadísticos que caracterizan la distribución. De esta forma, se simplifica la complejidad de todos los datos que intervienen en la distribución. Vean entonces que una vez que tengo todos mis datos, un gran conjunto de datos, hay que resumirlos, hay que ordenarlos, hay que clasificarlos, es decir, le estamos dando un tratamiento para que podamos obtener algunos, como dice por aquí, algunos índices, algunos valores índices que me permitan, ¿sí? Que me permitan visualizarlos de una manera simple y comprensible. Y lo puedo hacer mediante algunas tablas, ahí puedo resumir la información, o también lo puedo presentar mediante una gráfica. Una gráfica ya es el resultado de todo el tratamiento que le estamos dando a los datos y ya es la presentación final de toda la información que adquirimos en el campo, ya sea mediante una encuesta o mediante alguna entrevista, etcétera, ¿no? Entonces, las gráficas, ya una sola imagen me dice de una manera simple y sencilla, ¿sí? Toda la información que contienen. Eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando, la estadística descriptiva. Y por ahí vamos a ver algunas técnicas para poder trabajar o manejar todo ese conjunto de datos. Más sin embargo, aquí también les voy a mencionar qué es la estadística inferencial. Aquí lo está diciendo. La estadística inferencial, o que también se llama inductiva, trata de llegar a conclusiones que sobrepasan el alcance de los datos analizados. O sea,
es como la segunda parte de la estadística descriptiva. Esto es la segunda parte, dijéramos, de nuestro trabajo estadístico. Dice, es decir, se trata de técnicas que se emplean para inferir o deducir características desconocidas a partir de un conjunto de datos conocidos, apoyándonos fundamentalmente en el cálculo de probabilidades. Entonces vean que por aquí ya entra lo que es el conocimiento de la probabilidad, ¿sí? Por eso están hermanados estos dos grupos de probabilidad y estadística, ¿sí? Dice, como resulta imposible examinar la población entera de los fenómenos que estudiamos, la construcción de leyes y teorías se tiene que apoyar en datos muestrales. Entonces, ya les había mencionado, a veces para obtener nuestros datos no es posible estarle preguntando a toda la población, a todo el grupo, o obtener datos de todo el grupo de objetos que quiero estudiar, ¿no? Porque no nada más población, ya se los había mencionado, no nada más son gentes, ¿eh? No son personas nada más, pueden ser algún objeto. Me interesa a lo mejor hacer un estudio estadístico de una fábrica de llantas, les decía la vez anterior, de una fábrica de varillas, de una fábrica de cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa es mi población, todos los objetos. Y a veces son tantos que es imposible estarlos muestreando. Perdón, estar tomando datos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomar nada más una parte de todos esos datos y lo que se conoce como una muestra nada más, ¿no? Entonces, aquí lo está diciendo, que nos apoyamos en datos muestrales. Dice, a partir de unos pocos datos conocidos, los de la muestra, ¿sí? Se trata de obtener información de la población total. Vean lo que les estaba diciendo entonces. Y esto lo hace apoyándose en el cálculo de probabilidades, como hemos mencionado anteriormente. Voy a terminar de leer estos dos pequeños párrafos. Dice, uno de los principales objetivos de la estadística inferencial es estimular las propiedades de una población, estimar las propiedades de una población a partir del conocimiento de solo una muestra de ella. Entonces, ahí nosotros probablemente en algunos estudios estemos nada más conociendo datos de una muestra de la población, ¿sí? Pero la estadística inferencial analiza o toma esos datos de la muestra y los infiere o los generaliza hacia toda la población. Pero hay técnicas para hacerlo, ¿eh? No es tan fácil. Por aquí lo dice, tenemos que saber un poquito de probabilidad. Ya finalmente dice aquí, la estadística inferencial se basa, por lo tanto, en la estadística descriptiva. Por eso les decía que esto es, el primer paso es la estadística descriptiva y el segundo paso es la estadística inferencial. Dice, ya que la inferencia o deducción de las propiedades de la población entera se deriva de las características de la muestra, que es analizada con las técnicas de la estadística descriptiva. Bien, entonces, así, ustedes ahorita cuando pasen este apunte allí a su cuaderno, también lo vuelven a leer, lo van a estar pasando a mano y le van a dar sus repasaditas y con eso están estudiando entonces y se les va a quedar más grabado qué es estadística descriptiva y qué es estadística inferencial. Y por aquí finalmente les tengo una imagen, recuerden esta que ya la habíamos visto anteriormente, compañeros. Esta es la imagen de toda una población, que aquí son casitas, por ejemplo, ¿sí? Como si fuera un censo de la población, pero recuerden que población, lo vuelvo a repetir, no es nada más casas o personas, puede ser población, pueden ser objetos, ¿eh? A mí me interesan, por decir, saber en una fábrica de focos cuántos salen defectuosos, por decirlo de una cierta manera, ¿no? Y tener un porcentaje de fabricación de los focos que salen defectuosos. Y eso lo haría mediante un estudio de la estadística, ¿no? Entonces, toda la población, en este caso, serían todos los focos que se construyen en la fábrica, pero la muestra sería nada más una parte de todos esos focos que se están construyendo. Entonces, como lo muestro aquí en esta imagen, miren, la población son todas las casitas que están aquí dentro de este círculo grande y
dentro hay un círculo pequeño en donde yo puedo tomar como una muestra nada más, una parte de esa población. Y a esta muestra le puedo aplicar las técnicas de la estadística descriptiva. Cuando conozca las técnicas de la, cuando aplique más bien las técnicas de la estadística descriptiva, que son las que vamos a estudiar en este curso, sí, más adelante se las voy a dar a conocer a detalle, que es la media, la mediana, la moda, la frecuencia, vamos a ver diferentes cosas. Cuando conozcamos esas características de esta muestra, entonces, mediante otras técnicas de probabilidad, puedo inferir o puedo generalizar los datos que obtengo de esta muestra y trasladarlos a como que sean representativos de toda la población. Y en realidad, pues no muestreamos a toda la población, no le preguntamos a toda, porque sería muchas veces un poquito imposible. Por eso seleccionamos una muestra que sea representativa de esa población y a esta muestra le hacemos el estudio de la estadística descriptiva. Y luego, con estadística inferencial, trasladamos los resultados hacia toda la población. De esa manera es como se trabaja, ¿no? Entonces ya finalmente, por aquí les vuelvo a mencionar esto, ¿no? La estadística, entonces, como conclusión, compañeros, se divide en dos ramas, estadística descriptiva y estadística inferencial. Nosotros vamos a estar aquí en este curso trabajando con la estadística descriptiva, en donde vamos a utilizar métodos para organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa. Y por acá en la estadística inferencial, de lo que se trata es de que también utiliza métodos para saber algo acerca de una población, pero basándose en una muestra, ¿sí? Entonces, por ahí está este apunte del día de hoy, compañeros. Son 3 hojitas nada más que les encargo que las pasen por ahí a su cuaderno. El tema del día de hoy fue conocer qué es estadística inferencial y qué es estadística descriptiva, que son las dos grandes ramas en las que se divide la estadística, que es el tema que estamos estudiando nosotros en esta ocasión, compañeros. Bien, entonces por ahí les voy a enviar este apunte a la clase de Classroom. Les recomiendo que lo pasen a mano, le den sus leídas, vean el video las veces que ustedes quieran. Si tienen alguna duda, algún comentario, con todo gusto háganmelo saber. Por ahí están ya los canales de comunicación. Bien, compañeros, entonces les mando un cordial saludo, pásenla bien, sean felices y nos vemos en un siguiente video aprendiendo más acerca de la estadística.